Bueno, muy buenas noches para todos. Otra vez es un placer tenerlos acá en nuestro martes de bienestar, con todos los consejos maravillosos que el doctor Jesús García siempre nos trae, para que nosotros podamos cuidar nuestra salud, para que podamos mantenernos muchísimo mejor. Y hoy nos trae un tema que, como los de todos los martes, nos van a ayudar un montón. Se llama el intestino permeable. Y entonces él te va a contar qué es eso tan maravilloso que te va a servir para seguir manteniendo una buena salud. Adelante, Jesús, bienvenido. Hola, hola a todos, buenas noches. Gracias, Katia. Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar de justo del intestino permeable y de verdad que es un tema muy de actualidad y muy importante, ya que, pues como ahorita estaba mencionando Katia, nos va a ayudar a mantener nuestra salud. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver con todo. Te sorprenderías si vieras la importancia que tiene tu intestino en tu día a día y te sorprenderías que tiene relación con casi cualquier enfermedad que nos hayan diagnosticado alguna vez o que hayamos escuchado en alguna persona. El intestino es el inicio del metabolismo para el cuerpo y entonces si desde el inicio las cosas no andan bien, pues generalmente todas las funciones pequeñitas del organismo que vienen después del paso por el tubo digestivo, pues también estarán alteradas e irán perdiendo su equilibrio. Entonces, para empezar, ¿qué es el intestino permeable? El intestino permeable, al hablar de intestino permeable, es hablar e imaginarnos cómo es la mucosa del intestino por dentro. Toda la mucosa que va, pues desde que tú estás comiendo un alimento en tu boca, que pasa por tu esófago, que pasa por tu estómago, por tu intestino delgado, por tu intestino grueso y finalmente el recto. Todo eso por dentro tiene una especie como de mucosa, una especie como de piel que lo va a recubrir y que va a tener diferentes características en cada una de las regiones que corresponda del tubo digestivo. Esa mucosa, ojo con lo que voy a decir, siempre tiene permeabilidad. El hablar de un intestino permeable es hablar de perder la estructura adecuada de esa mucosa, alterarla, perder su equilibrio y que por tanto esa permeabilidad que sirve para absorber nutrientes, para absorber agua, para absorber micro y macronutrientes, se ve alterada en su función y por tanto la absorción va a ser en exceso. Generalmente llegamos a permitir el paso de toxinas que no deberíamos dejar pasar o bien de fragmentos de alimentos completos que también no deberían de absorberse con esas características. Cuando estamos ante estos eventos en donde se perdió ese equilibrio funcional de nuestra mucosa intestinal, es cuando estamos hablando de este concepto que se llama intestino permeable. ¿Por qué quiero hablar de él? Porque como les dije, hay que recordar que la salud es integral. Y si este funcionamiento se perdió, estamos en problemas porque muchas de las causas de enfermedades hoy en día se deben a esto. Hablar de intestino permeable no es imaginarte que tenemos problemas solo si hay gastritis o si hay colitis o si hay estreñimiento o si hay diarreas frecuentes o si hay un síndrome de colon irritable. No, enfermedades como las enfermedades autoinmunes, los problemas de tiroides, las migrañas, los cuestiones también de energía, la dificultad para perder peso, la diabetes, el cáncer, muchas veces tienen la base en un síndrome de intestino permeable que no se ha tratado y que funcionó como el origen de todo el desequilibrio metabólico que vino después. Entonces, ya se están dando cuenta la importancia de nuestro intestino. Hemos mencionado en otras pláticas que el intestino es llamado también el segundo cerebro. ¿Y esto por qué lo menciono? Para recordar que también tiene mucha actividad nerviosa y que por ende tiene también una relación directa con el estrés, con la ansiedad, con la depresión y también muchas veces no es de sorprender que estos diagnósticos tengan relación con una mala digestión o un mal funcionamiento desde la absorción de nutrientes, en específico en este caso, pues de la serotonina, que se ha relacionado mucho con padecimientos de depresión. Entonces, ya sabiendo todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer y en qué hay que tener cuidado? Pues lo que tenemos que hacer es mantener la salud intestinal, mantener la integridad en esa mucosa del tubo digestivo de la que estamos hablando, que mantenga un perfecto equilibrio. Y para esto hay que recordar que está conformada por lo que nosotros llamamos la microbiota intestinal. La microbiota intestinal está conformada por millones y billones de bacterias y de vamos a decir, de todos los nutrientes, de todo el ecosistema
que tiene que tener esa mucosa para estar bien. Si nosotros mantenemos esta salud en esa microbiota intestinal, pues por consecuencia nuestro intestino va a funcionar con normalidad. ¿Y qué sucederá? Pues que se darán en un nivel automático y bueno la acidez, el grado de acidez intestinal, la absorción de nutrientes, la digestión de los mismos y la eliminación de toxinas en forma correcta. Si nosotros tenemos este balance perfecto, pues entonces todo funcionará bien, porque de ahí, de lo que decida absorber el intestino, pues dependerá cuánto subas de peso, cuánto almacenes de grasa y también dependerá los nutrientes específicos que vayan llegando a través de tu circulación a los diferentes órganos como son el cerebro, el corazón, el músculo, tus ojos, tu páncreas, tu hígado, van a depender desde la absorción intestinal se haya seleccionado y se haya dado bien ese proceso de metabolismo general. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo hacemos para mantenerlo? Pues hay que saber entonces que esa microbiota intestinal puede llegar a pesar hasta 1,5 kilos de peso. Entonces, es importante mantenerla. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una buena hidratación, lo podemos hacer con una adecuada alimentación. Hay que saber que los alimentos que más inflaman el intestino y van ocasionando una cierta erosión y destrucción de esta microbiota, pues van a ser los alimentos refinados. Los lácteos, las harinas, los embutidos tienen un grado inflamatorio importante que dificulta el correcto funcionamiento de tu microbiota intestinal. Entonces hay que empezarlos a cambiar por alimentos preferentemente naturales. La hidratación, también tiene que haber una adecuada hidratación en la mucosa, tiene que haber ciertos nutrientes como el ácido glutámico, los polifenoles, los prebióticos, los probióticos, las enzimas digestivas, el selenio, el glutatión. Si todos estos nutrientes los mantenemos bien, pues también podemos asegurar un mejor funcionamiento de nuestro intestino. Hay que mantener baja la función de oxidación, porque eso tiene que ver con la presencia de radicales libres que ocasionan un desgaste o un mal funcionamiento de nuestro intestino. Y también hay que tener cuidado con no tener una disbiosis o una parasitosis intestinal, porque también estos microorganismos o la pérdida de los microorganismos buenos que tienen generalmente nuestra microbiota ocasiona que empiece a haber permeabilidad intestinal. Si cuidamos todos estos patrones, además del uso adecuado de medicamentos, que a veces sin querer estamos, pues ahora sí que lastimando nuestra mucosa con ciertas sustancias que alteran la acidez, que alteran el pH, que alteran o promueven la muerte de nuestros microorganismos naturales de defensas, como el uso exagerado de antibióticos, entonces ya tenemos un paso adelante. Porque ¿qué sucede si ese equilibrio se pierde? Cuando eso se pierde y no se está dando de la forma adecuada, pues hagamos de cuenta que toda esa pared intestinal que pierde su equilibrio tiene compuertas. Esas compuertas se deben abrir cuando necesitamos absorber ciertos micronutrientes o ciertos minerales o absorber agua. Pero eso lleva un control. Cuando esas aberturas que son como poros se quedan permanentemente abiertas o se abren de una forma no controlada o no sincronizada como debería de ser, vamos a absorber toxinas y vamos a absorber elementos que generalmente no deberíamos absorber o no deberíamos hacerlo en esa porción en específico del intestino. Y vamos a permitir también la entrada de componentes a veces no digeridos, que qué va a pasar cuando los detecte el intestino que pasan esa barrera, esos poros, pues va a ocasionar una reacción inflamatoria pues para controlar ese proceso. Es como una forma, un mecanismo de autocontrol, de regulación. El problema es que si esto sucede y vuelve a suceder y se repite y nuevamente lo volvemos a padecer, esa reacción inflamatoria constante puede ocasionar una falla en este ciclo, que generalmente es de control, pero que al dispararlo tantas veces por esa pérdida en el equilibrio de la barrera de la mucosa, que ocasiona esas entradas constantes de toxinas o de alimentos completos, esa reacción inflamatoria puede llegar a fallar y en una de esas fallas se confunde y entonces es como si ese ataque que fue por control empezara a autoatacarse y a dañar tu propia mucosa intestinal y a provocar reacciones en cadena de tu sistema inmunológico que pueden detonar en enfermedades, por ejemplo, las autoinmunes, que a veces no encontramos de dónde vienen y que muchas de ellas pueden tener un cierto origen en una falla en el mecanismo del sistema inmunológico que se da desde tu intestino.
¿Ok? Ahora, imagina que absorbes exceso de toxinas y eres una persona que todo el tiempo tiene dolores del cuerpo, dolores de articulaciones, migrañas que no se te quitan o que solo las has controlado por mucho tiempo. Pues te sorprenderías que muchas veces al sanar esta barrera, esta microbiota, esta mucosa intestinal, todas esas molestias se quitan o mejoran y empiezas a darte cuenta la importancia que tiene tu intestino. Estas enfermedades autoinmunes también a veces ya diagnosticadas, pues se pueden controlar y puedes ayudar a su evolución también sanando esa barrera intestinal. Pero mejor no llegar a eso. Si mantenemos esa permeabilidad adecuada, esa mucosa sana, podemos prevenir esas enfermedades muchas veces o mínimo podemos estar en una zona de mayor seguridad. Esa fatiga crónica, esa depresión, esa ansiedad que a veces no tiene una razón pareciera emocional de estar, pues puede deberse también a un mal hábito alimenticio, a una pérdida en la integridad de tu barrera mucosa en tu intestino que está ocasionando una alteración en tus niveles de serotonina y de otras hormonas que tienen que ver con tu estado emocional. Ya estamos entendiendo que nuestro cuerpo funciona integral y que ese intestino es básico para el funcionamiento de todos los demás órganos, de todos los demás sistemas y el funcionamiento completo de nuestro cuerpo. Bueno, para concluir, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día? Pues empezar por unas cuestiones, vamos a ponerle las reglas de la letra R, ¿no? Primero, pues reemplazar. Hay que reemplazar las cosas que ya sabemos que son más inflamatorias o que ponen en riesgo este intestino permeable, como son los alimentos más procesados, los lácteos, las harinas y todas estas cuestiones tienen un mayor grado inflamatorio, como ya lo comentamos, entonces hay que empezar por disminuirlos o reemplazarlos. ¿Y por qué los vamos a reemplazar? Pues empezarlos a reemplazar por alimentos preferentemente más naturales, más frescos, más orgánicos, que ocasionen una menor reacción inflamatoria. Te vas a sorprender que al hacerlo por varios días y semanas, empiezas a notar cambios inmediatos, no solo en tu patrón digestivo, sino en tu energía, en tu vitalidad y en tu actividad mental. Ya que hicimos este reemplazo, ¿qué podemos intentar hacer? Reparar. Para reparar hay que tener la base, que es reincorporar nutrientes que sabemos que son básicos para el correcto funcionamiento intestinal. Ahí están los prebióticos, que son la base para la formación de los microorganismos y de la biota intestinal de nuestro intestino. Son como el alimento de los probióticos. También tenemos que incorporar probióticos que muchas veces se han perdido de esa integridad de la flora intestinal. Enzimas digestivas que pueden no estar en un nivel de producción o un nivel correcto de producción para el tipo de alimentación que estamos llevando. Podemos integrar antioxidantes, podemos integrar el glutatión, podemos integrar el ácido glutámico y con eso poner un ambiente más favorable para la reparación celular que siempre se da. Es como tu piel en el cuerpo, que cuando tienes una quemadura o tienes alguna lesión, pues generalmente si pones un ambiente ideal para esa reparación, esa piel se va a reparar. Igual tu intestino, si tú le pones ese ambiente, poco a poco se irá reintegrando y reparando para poderlo volver a su funcionamiento normal. Y por último, ya que tienes esta parte también ya reparada, pues ¿por qué no también hacer un reset? Un reset en tu estrés. El estrés es algo que está ligado a todo y sobre todo al intestino. Hay una conexión muy fuerte entre tu mente y tu intestino. Es donde hay más raíces nerviosas, terminaciones nerviosas. Entonces hay que cuidar que este estrés no esté dañando tu mucosa intestinal. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues simplemente empezando a promover más actividades de relajación y que promuevan nuestro nivel adecuado de hormonas del bienestar. Y disminuyendo todos poco a poco, bueno, nadie puede quitar el estrés de golpe, pero poco a poco trabajando en reducir las cosas que nos generan estrés en el día a día. Si tú estás ya en este panorama integral, empezar por sanar tu intestino es el primer paso. Te dejo estos tips para que los empieces a practicar día a día y te sorprendas con los resultados. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Jesús, muchísimas gracias. Seguramente tú como yo, cuando arrancamos con este tema nos estábamos preguntando, bueno, ¿y eso qué es?
Pues fíjate todo lo que nos enseña el doctor Jesús cada encuentro que tenemos los martes. Sé que ya entendiste de lo que él está hablando, sé que además sabes cómo puedes seguir cuidando tu salud y te esperamos el próximo martes con otro tema maravilloso para tu martes de bienestar. Jesús, bonita noche a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber estado acá, a los que nos van a escuchar después. Espero que esta información sea de muchísima utilidad. Bonita noche para todos. Gracias.